Tomamos contacto con Alexis Kalergis, que es director del Instituto Milenio e Inmunología e Inmunoterapia. Muy buenas noches, Alexis. Gracias por estar allí. Buenas noches, Matías. Saludo a usted y a la audiencia. Muchísimas gracias. Es un día de mucha efervescencia a nivel mundial porque se agrega otra vacuna a la fase 3. Ya nos explicarás tú pedagógicamente qué es lo que es, las implicancias. Se habla mucho de lo que usted probablemente ha escuchado o ha leído, de la Universidad de Oxford, esta la que también puede conocerse como la de AstraZeneca. Para aclarar solamente el marco, está AstraZeneca Oxford en fase 3, la más adelantada. Sinopharm, que es China, también en fase 3. Está Sinovac Biotech, que tiene el convenio con la Universidad Católica y que probablemente va a haber aquí pruebas en nuestro país. Y entiendo que va a empezar en fase 3 también Biotech de Pfizer. Serían esas 4, según un rastreador del New York Times, en esa fase 3. ¿Tú estás tan expectante como está el resto del mundo, los que no somos especialistas? Bueno, lo primero y lo más importante es recordar a la audiencia que aún no tenemos una vacuna. Por lo tanto, las medidas de autocuidado y de evitar el contagio, especialmente en nuestro país, que todavía tenemos circulación viral, tenemos que mantenerla. Ahora, en relación a estar expectante, por supuesto, este virus se ha diseminado tan rápido desde Asia hasta el sur de América, debido a que la población mundial carece de inmunidad. Y esa baja inmunidad claramente se puede superar por medio del desarrollo de una vacuna. Y hemos visto cómo la ciencia mundial, Chile incluido, ha trabajado de manera asociativa, con mucha intensidad, con mucha rigurosidad, en el sentido de poder aportar una solución para promover la inmunidad contra este coronavirus. Y claro, las noticias que conocimos hoy día acerca de los avances de la vacuna que está impulsando Oxford en colaboración con AstraZeneca son claramente alentadoras. Desde Chile hemos estado también en contacto con ellos, ¿verdad? Y hay una posibilidad también de colaboración justamente gracias a que tras años de investigación de varios científicos y científicas en Chile en el área de las vacunas y la inmunología, hay una historia de investigación básica y clínica que nos acerca a estos colaboradores internacionales a fin de poder trabajar en colaboración en el desarrollo de vacunas, ya sea hechas en Chile o bien aportar al desarrollo de vacunas que están siendo desarrolladas en el extranjero. Puntualmente se sabe que la de Sinovac Biotech, ustedes en la Universidad Católica tienen un convenio que lo firmaron y lo anunciamos aquí hace unas 3 semanas, tiene que ver con que se va a venir a hacer algo el trabajo de campo, si se puede decir en ese término, en hacer algunas pruebas en general. ¿Qué es lo que es esta fase 3? Porque algunos dicen, bueno, ¿y qué van a hacer conejillos de India con nosotros? Yo sé que no, porque he leído que ya está bastante probado que no tiene contraindicaciones para el ser humano, que se han hecho muchas pruebas anteriores. ¿En qué fase se viene a probar a Chile? Como en otros países del mundo, no solo Chile. Gracias por la pregunta, Matías. Justamente hay muchos países que están también aspirando a ser parte de estos desarrollos. Por ejemplo, en Estados Unidos se están haciendo también estudios de fase 3 para vacunas que fueron desarrolladas en otros países. Lo importante es explicarle bien a la ciudadanía que cuando una vacuna ya está en fase 3, quiere decir que ha superado fases anteriores que demuestran su seguridad y su inmunogenicidad. La fase 3 busca evaluar la eficacia de la vacuna, es decir, la capacidad de prevenir la enfermedad que causa la infección, en este caso por el coronavirus. Entonces, el concepto de seguridad ya está demostrado y ese es el caso de las vacunas que están hoy día en fase 3 en varios países y claramente es positivo que Chile pueda participar de estos estudios porque por una parte nos acerca a una vacuna. Las personas que puedan recibir esta vacuna en el fase 3 probablemente van a desarrollar una inmunidad que las va a proteger contra la infección. Y en tercer lugar,
y especialmente, por ejemplo, en el caso del trabajo que hemos hecho en colaboración con Sinovac, hemos también definido algunos aspectos de suministro prioritario o garantizado para Chile, porque hemos visto que en el caso de otros medicamentos, y probablemente lo mismo ocurra con las vacunas, la competencia meramente comercial, ¿verdad? Tienen ventaja claramente países con mayor poder adquisitivo. Entonces, una estrategia que hemos planteado no solamente desde la Católica, sino en colaboración con otras universidades, hemos trabajado, así como la ciencia, estamos colaborando científicamente a nivel de interacciones con grupos en el extranjero. También en Chile hemos generado un consorcio científico para evaluar vacunas y terapias COVID-19, donde ya participan 9 universidades, y la idea es que de manera asociativa, ¿verdad?, entre varias universidades y hospitales vinculados precisamente a estas universidades, podamos evaluar y hacernos parte del desarrollo de estas vacunas para poder, ojalá, asegurar un acceso temprano, una disponibilidad temprana a estas vacunas para Chile. El que se venga a administrar acá ayuda a ponernos en un lugar expectante en la fila por conseguir las dosis, ojalá las más posibles, pero al menos una buena cantidad de dosis, porque he escuchado hoy día, India pedía, no sé, 400 millones, eran todas cifras enormes, Europa es un consorcio que había pedido 1.000 millones de dosis, entonces uno dice, bueno, ¿y Chilito dónde se pone ahí? Este tipo de trabajo hace que nos pongamos en un lugar expectante, ¿no? Claro, este tipo de trabajo que lo hemos hecho entre la comunidad científica chilena, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y también el Ministerio de Salud, yo lo denomino diplomacia científica, es decir, estamos ocupando las confianzas, las colaboraciones científicas para poder acercarnos a vacunas que ya han demostrado tener resultados alentadores de seguridad e inmunogenicidad. Entonces, hemos visto, y usted, Matías, mencionaba la vacuna de Oxford, es un tipo de vacuna que uno denomina bastante novedosa, bastante, digamos, es un tipo de vacuna de tercera generación donde se ocupa un adenovirus recombinante. Es una estrategia de vacunación es de doble efecto, bastante nueva. Le llaman de doble efecto, estuve leyendo yo que le llamaban. ¿Por qué no nos explicas cuál es esa característica? Justamente, porque tiene en el fondo es una formulación en que se utiliza un virus distinto al que se le incorporan genes o elementos del coronavirus. Entonces, en el fondo, es una vacuna donde el esqueleto o la estructura de la vacuna consiste en otro virus, que es un adenovirus. Y tiene esa cualidad. Ahora, una de las cosas que hay que ser muy cauto es que esa estrategia, por ejemplo, si bien demostró en los resultados buenos datos de inmunogenicidad, es una estrategia relativamente reciente. No hay mucha historia de uso clínico masivo de vacunas con esta tecnología. Por el contrario, vacunas como por ejemplo la que está desarrollando Sinovac o Sinopharm son estrategias que uno denomina de primera generación, que consisten en el virus directamente, el SARS-CoV-2 o el coronavirus inactivado. Y hay más historia del uso de vacunas de ese tipo. Por ejemplo, en el caso de polio o de influenza, que son enfermedades virales, en las que se usan virus inactivados, por ejemplo, como estrategia de vacunación. Así que ahora, Alexis, estamos aprendiendo y es muy importante, indicar que ojalá no haya solo una vacuna, sino que varias vacunas, porque como usted decía, Matías, claramente va a haber una demanda muy alta, porque como partí diciendo en la entrevista, necesitamos generar inmunidad en una buena parte de la población mundial, y eso son varios millones, billones de personas. Y en la medida que haya más alternativas de vacunas seguras y efectivas, se puede lograr el objetivo final, que es inmunizar a la población mundial contra el coronavirus. Para recapitular, a ver si estoy en lo correcto, en fase 3 entonces ya se probó que estas son capaces de generar inmunidad y son seguras, o sea que no hay efectos secundarios graves. Entonces ahora es
ver, voy a decirlo bien brutamente, la potencia inmunológica que tiene cada una de ellas, ¿no? Por ahí, o sea, cuán fuerte es y qué cantidad de anticuerpos es capaz de generar. Va por ahí. Y lo segundo, un país como Chile debiera intentar tener los dos tipos, las de primera y las de tercera generación, porque es mejor tener más a tener menos, o porque vamos a necesitar de las dos porque tenemos distintos tipos de necesidades. Entonces, o sea, ¿cualitativo o cuantitativo el problema? Voy a responder la primera pregunta. La fase 3 se hace para vacunas que ya tienen antecedentes de inmunogenicida. O sea, sabemos que generan anticuerpos, sabemos que generan linfocitos T, que son los dos elementos centrales de la inmunidad antiviral. En la fase 3 principalmente se evalúa la eficacia, la capacidad que tiene la vacuna de prevenir la enfermedad causada por la infección con el virus. En el fondo, estamos mirando, se evalúa directamente si las personas vacunadas son resistentes a la enfermedad. Es decir, si disminuye la incidencia de enfermedad en sujetos que se exponen al virus. En el caso de las fases 1 y 2, miden principalmente seguridad e inmunogenicidad, y esa es la razón por la cual en Chile, de llevarlo a cabo, estos estudios van a ser solamente fase 3, porque las vacunas son de origen, en este caso, extranjero, ya sea europeo, asiático, norteamericano, y obviamente necesitamos que vengan con antecedentes de seguridad y de inmunogenicidad demostrados, porque así lo exigen los comités de ética y el Instituto de Salud Pública en Chile, que son los entes regulatorios que velan por la correcta ejecución de los estudios. Ahora, en relación a la segunda pregunta, si una vacuna o dos vacunas o tres vacunas, claramente nos conviene tener acceso a más de una vacuna. Claramente en Chile necesitamos tener disponibilidad de estas vacunas, es decir, además de ser parte del desarrollo clínico. Creo que es fundamental, doctor, que podamos establecer medidas de suministro. ¿Si era por un problema cuantitativo porque queremos tener vacunas para cubrir a toda la población, o cualitativo porque necesitamos las distintas características de las distintas vacunas? Yo creo que si una vacuna demuestra ser segura y efectiva, yo creo que, y tenemos suficientes dosis para la población, sin duda la opción sería, o sea, estaría bien tener acceso a una vacuna. Perfecto. Si tenemos suficiente, o sea, es para toda la población. Pero es cierto que algunas vacunas pueden ser más apropiadas para ciertos grupos de personas y otras vacunas más apropiadas para otros grupos de personas. Ya, eso es sumamente relevante. Ahora, esto es, usted lo dijo la pasada, pero para reafirmarlo, estas son vacunas que previenen futuros contagios, no son un medicamento para paliar la enfermedad del COVID, que es la enfermedad del coronavirus, ¿no es cierto? Es para prevenir. Pero le respondo al tiro a esa pregunta, pero en relación a la definición de qué vacuna finalmente Chile, la ciudadanía chilena va a utilizar, la va a tomar finalmente el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Inmunizaciones con la asesoría del CABEI, el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, que es la entidad que recomienda y trabaja junto con el Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Inmunizaciones. En relación a la pregunta de... ¿Cuál es la pregunta? Dice, la segunda pregunta era sobre si es preventiva, no curativa. Sí. Claro, las vacunas no evitan la infección. Lo que hacen las vacunas es disminuir la enfermedad causada por la infección. Defensa. Es decir, defensa. La defensa. O sea, genera defensas para el virus cuando entra por la vía respiratoria, típica manera de infección, mediante la presencia de anticuerpos y células inmunológicas pueden neutralizar o eliminar al virus antes de que cause la enfermedad. Perfecto. Eso es lo que hacen las vacunas. Por eso que entrenamos al sistema inmune defensivo del ser humano por medio del uso de las vacunas. Y por eso es que hemos tenido resultados espectaculares en la historia de la ciencia y la medicina, como por ejemplo la erradicación de la viruela, una enfermedad también viral causada por un virus, en este caso de DNA, que por muchos años azotó al planeta, y gracias a la existencia de una vacuna y a una campaña de vacunación promovida principalmente por la OMS,
hacia finales de los años 70, comienzo de los 80, la enfermedad fue erradicada. Es el único ejemplo de una enfermedad humana que ha sido erradicada y un logro de la inmunología con la microbiología desde la perspectiva también de dar acceso a la vacuna a la población. Alexis, hablemos un segundito de plazos en dos dimensiones. La primera, como no sabemos cuánta memoria tiene este virus, ¿no es cierto? Porque es bastante nuevo, no sabemos tampoco si este va a ser del tipo de vacunas que es sarampión una vez en la vida o influenza una vez al año. No sabemos qué tipo de vacuna va a ser cuando se apruebe esta vacuna. ¿Eso es así? Totalmente lo correcto, Matías. Efectivamente, la inmunidad que generen las vacunas va a tener que ser estudiada, obviamente, por eso los estudios fase 3 normalmente toman un año y medio en poder concluir con sumo detalle el tipo de inmunidad y la duración de la inmunidad en las personas que participan en el estudio. Probablemente conozcamos antes la eficacia de la vacuna, ¿verdad? Pero la respuesta de cuánto dura la inmunidad claramente va a requerir investigación científica y eso al menos serían un año y medio de seguimiento del estudio. Ahora, para ver cómo se comporta el virus. Esa es la segunda parte. Claro. Si es que el virus no sufre cambio significativo, ¿verdad? Si es un virus bastante estable, como ocurre, por ejemplo, con el caso del sarampión, o bien otros virus que tienen poca variabilidad de estación a estación, lo más probable es que una inmunización sea capaz de inducir protección por varios años, ¿verdad? Mientras que si el virus, el SARS-CoV-2, el coronavirus, tiene una alta tasa de variabilidad, hemos visto que hay variantes, pero si estas variantes llegan a ser suficientemente distintas unas de otras, puede que sea necesario que se vaya renovando o actualizando la vacuna, así como ocurre, por ejemplo, en el caso de influenza. Por último, Alexis, yo le tenía preguntado para el final los plazos, porque esa es nuestra ansiedad de todos, estamos hablando de los plazos. Usted dice un año y medio, pero yo le tengo la mala noticia de que no tenemos tanta paciencia, ustedes son los científicos, pero nosotros somos una población ansiosa. ¿Hay alguna posibilidad, hablando seriamente, de que ese año y medio tradicional de la fase 3 se recorte un poco o no hay tutía? Porque estamos en fase 3 de estas vacunas. Claro, como usted decía, efectivamente, y estamos también los científicos ansiosos, pero obviamente todos queremos salir de esta situación de confinamiento que es necesaria para evitar el contagio y la enfermedad. Y además de que nos toca vivir el confinamiento, también hay muchos aspectos de sensibilidad. Uno piensa en los abuelitos y las abuelitas, en nuestros estudiantes, nuestros jóvenes que no han podido ir al colegio, a la universidad. Ha sido un año bien duro. Por lo tanto, hay claramente, más allá del interés de la ciencia, obviamente, de poder aportar con una posible solución, hay razones de salud, educacionales, económicas, en que claramente una vacuna podría ayudarnos a volver a vivir la vida que vivíamos antes con este microbio circulando, porque gracias a la vacuna, si demuestra ser efectiva, ¿verdad?, se podría evitar la enfermedad. Entonces, en ese sentido, a ustedes preocupan los plazos, yo dije, un estudio fase 3 va a tomar un año y medio probablemente para llevarlo a su fin. Pero vamos a tener noción más temprano de la eficacia de la vacuna, ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido con los estudios que se han hecho porque los otros, en otros países. Por lo que le entendí, la espera del año y medio es para ver cuánta memoria tiene de inmunología, cuánto tiempo va a soportar, ¿no es cierto?, al virus, si es que muta o no muta. Pero la efectividad ya tenemos buenas pistas y probablemente pronto en esta fase 3 vamos a saber qué tan potentes son. Entonces, ¿se podría empezar a administrar en septiembre-octubre en algunas partes del mundo, usted cree? Bueno, ese es un punto muy importante. En el fondo hay que ser muy riguroso, muy cuidadoso, ¿verdad? No podemos acelerar estos procesos. La razón por la cual usted ha visto y todos hemos observado cómo la ciencia ha avanzado es porque justamente los científicos hemos trabajado en colaboración internacionalmente. Y por eso es que tenemos las oportunidades ahora de
hacernos parte de esos desarrollos, pero no se puede acelerar el proceso, sino más bien lo que se puede lograr es que las entidades regulatorias, como por ejemplo nuestros comités de ética, el Instituto de Salud Pública, así como está ocurriendo por ejemplo con la FDA en Estados Unidos y las agencias regulatorias, por ejemplo europeas, simplemente le den prioridad a la revisión de estos protocolos, de estos estudios, ¿verdad? Y de esa manera uno podría avanzar más rápido, pero la revisión debe ser igualmente rigurosa y cuidadosa como ha sido siempre, y en particular porque esta vacuna es una expectativa muy alta y por lo tanto un medicamento que es muy probable que lo ocupen muchas personas. Entonces hay que ser tremendamente riguroso. Pero en la medida en que trabajamos de manera colaborativa, asociativa, entre diferentes instancias, la ciencia básica, la ciencia clínica, la agencia regulatoria, claramente podemos ir avanzando más rápido. Nos ayudó, por ejemplo, hace un par de semanas atrás, un artículo en Nature en que destaca los esfuerzos latinoamericanos para desarrollar vacunas contra el coronavirus. Eso es muy visible, muestran centros en Chile, en particular Chile fue destacado, centros de investigación que tienen la capacidad de desarrollar y eventualmente evaluar clínicamente vacunas. Eso claramente nos abre puertas, nos vincula, genera estas colaboraciones que pensamos pueden conducir a un acceso más temprano a una vacuna segura y efectiva en base, muy importante, también a condiciones de suministro, ¿verdad? Suministro de esta vacuna para Chile. Ya, pues, clarísimo. Alexis Kalergis es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Matías. Y recuerden lo importante de cuidarnos. Todavía el virus circula y obviamente estamos muchos científicos en Chile y en el mundo trabajando en búsqueda de poder contar con este importante avance que podría ser ojalá varias vacunas para poder disminuir la enfermedad. Que esté muy bien, Alexis. Buenas noches. Gracias, Matías. Chao.